La vida de Valeria Pani brillaba intensamente en la pantalla. Era una vedette, un ícono del cine argentino, conocida por su belleza y su talento. Pero detrás de esa sonrisa deslumbrante, había un mundo oscuro y complicado. Valeria había trabajado junto a Cantinflas, un gigante de la comedia, pero su vida no era una comedia. Era un drama lleno de secretos y decisiones difíciles. Una noche, mientras las luces de Buenos Aires parpadeaban, Valeria recibió una llamada. La voz al otro lado era familiar, pero el tono era inquietante. «Necesitamos hablar», dijo. Esa frase resonó en su mente como un eco ominoso. ¿De qué se trataba? ¿Qué verdad estaba a punto de descubrir? Valeria se encontraba en una encrucijada. Por un lado, su carrera estaba en ascenso. Las ofertas de películas llegaban, y su nombre era sinónimo de éxito. Pero, por otro lado, había sombras que la seguían. Amigos que se convirtieron en enemigos y secretos que amenazaban con salir a la luz. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger su imagen? La noche de la llamada, Valeria se miró en el espejo. Su reflejo mostraba a una mujer fuerte, pero también a una persona llena de dudas. ¿Era realmente feliz? ¿O estaba atrapada en una vida que no le pertenecía? La presión de la fama la consumía. Cada sonrisa en la pantalla ocultaba un dolor profundo. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, el aire se sentía pesado. La gente la reconocía, pero nadie conocía su verdad. La fama era un arma de doble filo. La adoración del público podía convertirse en odio en un instante. ¿Qué pasaría si alguien decidía acabar con su historia? Esa noche, Valeria se encontró con un viejo amigo, un hombre que había sido su confidente, pero que ahora parecía distante. «¿Qué te está pasando, Valeria?», le preguntó. Ella sonrió, pero en su interior, una tormenta se desataba. ¿Podía confiar en él? ¿O era solo otro que quería aprovecharse de su éxito? La conversación se tornó tensa. Él le advirtió sobre los peligros que la rodeaban. «Hay personas que no quieren verte triunfar», dijo. Valeria sintió un escalofrío. ¿Quiénes eran esos enemigos ocultos? ¿Qué querían de ella? La incertidumbre la consumía. Al regresar a casa, su mente estaba en caos. Las luces de la ciudad brillaban, pero su corazón estaba en la oscuridad. ¿Qué decisiones había tomado que la habían llevado hasta aquí? ¿Era el precio de la fama demasiado alto? Esa noche, mientras se preparaba para dormir, un pensamiento la atormentaba. ¿Podría haber hecho algo diferente? ¿Podría haber evitado el dolor que se avecinaba? La pregunta la perseguía, como un fantasma que no la dejaba en paz. Valeria se sentó en la cama, sintiendo el peso de su vida sobre sus hombros. La fama, el éxito, todo parecía vacío. ¿Era realmente feliz? ¿O había perdido su esencia en el camino? La lucha interna la desgastaba. En ese momento un sonido la sobresaltó. Un golpe en la puerta. Su corazón se aceleró. ¿Quién podría ser a esa hora? La tensión en el aire era palpable. Valeria se levantó, su mente llena de preguntas. ¿Era un amigo? ¿Un enemigo? ¿Un enemigo? ¿O algo peor? Al abrir la puerta, se encontró con una figura oscura. La sombra de su pasado. La última persona que esperaba ver. «Valeria, tenemos que hablar», dijo la figura. En ese instante, el mundo de Valeria se desmoronó. La pregunta que la atormentaba ahora era más urgente que nunca. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger su vida y su carrera? ¿Y qué precio tendría que pagar por ello? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero también era más aterradora. La vida de Valeria Pani estaba a punto de cambiar para siempre. La tragedia la acechaba. Y el misterio de su muerte comenzaba a tejerse en la oscuridad. ¿Podría escapar de su destino? ¿O estaba condenada a enfrentar las consecuencias de sus decisiones? La respuesta estaba en el aire, esperando ser revelada. Valeria siempre había sido el centro de atención. Desde sus inicios como showgirl, en la casta de Petrolcar 777, su belleza y carisma deslumbraban a todos.
Las luces brillaban intensamente sobre ella, reflejando su ambición y su deseo de ser más que una simple figura en el escenario. Pero, en el fondo, había una lucha interna que la consumía. ¿Era realmente feliz? ¿O solo estaba atrapada en un papel que no le pertenecía? La conexión con Cantinflas fue un giro inesperado en su vida. Él, con su humor y su sabiduría, le mostró un mundo diferente. Un mundo donde la risa podía ser un refugio, pero también una máscara. Valeria se encontró en una encrucijada. Por un lado, estaba la vida glamorosa que había construido, llena de aplausos y admiración. Por otro, la posibilidad de una vida más auténtica, lejos de las luces y los espejos. Cada vez que se encontraba con Cantinflas, sentía una mezcla de admiración y confusión. Él la hacía reír, pero también la confrontaba con sus miedos. ¿Qué hay detrás de la sonrisa, Valeria?, le preguntaba a menudo. Esa pregunta resonaba en su mente, como un eco que no podía ignorar. ¿Quién era ella realmente? ¿La showgirl brillante o la mujer llena de inseguridades? Una noche, después de una actuación deslumbrante, Valeria se sentó sola en su camerino. Las luces se apagaron y el silencio la envolvió. Miró su reflejo en el espejo. La imagen que veía era la de una mujer hermosa, pero también vacía. Las risas del público aún resonaban en sus oídos, pero no podían llenar el vacío que sentía en su corazón. ¿Era suficiente ser admirada? ¿O necesitaba algo más profundo? La presión de ser una figura icónica la estaba desgastando. Cada día, la expectativa crecía. Tenía que ser perfecta, siempre sonriendo, siempre deslumbrante. Pero ¿quién la sostenía a ella? ¿Quién se preocupaba por su bienestar? La soledad se convirtió en su compañera constante. A pesar de estar rodeada de gente, se sentía más aislada que nunca. La relación con Cantinflas se volvió más compleja. Él la inspiraba, pero también la desafiaba. La verdadera risa viene del corazón, Valeria, le decía. Esa frase la perseguía. ¿Podía ella reír de verdad? ¿O solo estaba interpretando un papel? La lucha entre su imagen pública y su verdadero yo se intensificaba. Cada encuentro con él la hacía cuestionar su vida. Una tarde, mientras caminaban por un parque, Valeria se detuvo. ¿Qué pasaría si dejara todo esto atrás?, preguntó, su voz temblando. Cantinflas la miró con seriedad. A veces, lo que más tememos es lo que más necesitamos. Sus palabras la golpearon como un rayo. ¿Era posible que su búsqueda de la felicidad estuviera equivocada? ¿Que el verdadero valor no estaba en el reconocimiento, sino en la autenticidad? Esa noche, Valeria no pudo dormir. Las preguntas la atormentaban. Se sentó en la ventana, mirando las estrellas. Cada una brillaba con fuerza, pero también estaba sola en el vasto cielo. ¿Era así como se sentía ella? Brillante, pero sola. La idea de renunciar a su vida como showgirl la aterraba. ¿Pero qué pasaría si continuaba en ese camino? ¿Se perdería a sí misma por completo? La lucha interna se intensificaba. Valeria sabía que debía tomar una decisión. Podía seguir siendo la estrella que todos adoraban, o podía arriesgarlo todo por una vida más auténtica. Pero, ¿qué significaba eso realmente? La incertidumbre la consumía. La presión de la fama, el miedo al fracaso y la búsqueda de su verdadero yo se entrelazaban en su mente. Finalmente, en un momento de claridad, Valeria comprendió que no podía seguir ignorando su corazón. La vida que había construido era brillante, pero también era una prisión. La conexión con Cantinflas le había mostrado que había más en la vida que solo ser admirada. Había amor, amistad y sobre todo la posibilidad de ser genuina. Con lágrimas en los ojos, Valeria decidió que era hora de enfrentar sus miedos. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba lista para descubrirlo. La lucha no había terminado, pero al menos ahora sabía que debía ser fiel a sí misma. La búsqueda de su verdadera identidad apenas comenzaba. La noche caía sobre Buenos Aires como un manto oscuro,
Las luces de la ciudad parpadeaban, pero Valeria no podía verlas. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. ¿Cómo había llegado a este punto? La sensación de peligro la envolvía, como una sombra que nunca se apartaba. Valeria siempre había sido una mujer fuerte, madre, amiga, trabajadora, incansable, pero esa noche, la vida le presentaba un desafío que nunca imaginó. Un oscuro complot se tejía a su alrededor, y ella era el centro de la trama. La traición se escondía en cada rincón, y la confianza se desvanecía como el humo en el aire. Mientras caminaba por las calles desiertas, su corazón latía con fuerza. Cada paso resonaba en su mente, recordándole que no estaba sola. Su familia, sus amigos, todos estaban en peligro. ¿Cómo podría protegerlo? La culpa la consumía. ¿Había hecho algo para merecer esto? La pregunta la atormentaba, como un eco que nunca cesaba. Un grupo de hombres la observaba desde la distancia. Sus miradas eran frías, calculadoras. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que no podía confiar en nadie. La paranoia se apoderaba de ella. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? La incertidumbre la mantenía, pero también la desgastaba. La lucha interna era feroz. Quería huir, pero sabía que no podía dejar a su familia atrás. Las luces de un coche se acercaron. Valeria se detuvo en seco. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Era un amigo o un enemigo? La duda la paralizaba. En ese instante recordó las palabras de su madre: siempre escucha tu instinto, Valeria. Pero, ¿y si su instinto la llevaba por el camino equivocado? La confusión la envolvía como una niebla densa. El coche se detuvo a su lado. La ventana se bajó lentamente, revelando un rostro familiar. Era Lucas, su mejor amigo. Pero algo en su mirada la hizo dudar. ¿Era realmente él? ¿O quizás era parte del complot? La traición podía venir de donde menos lo esperaba. La angustia la invadió. ¿Cómo podía saber en quién confiar? Lucas la miró con preocupación. «Valeria, ¿estás bien?» Su voz sonaba sincera, pero Valeria no podía permitirse el lujo de bajar la guardia. La lucha entre la razón y la emoción la desgastaba. Debía subirse al coche y arriesgarse, o seguir sola en la oscuridad. La decisión la atormentaba. Mientras tanto, la imagen de su familia la perseguía. Su hija, pequeña e inocente, no merecía ser arrastrada a este caos. Valeria sintió una punzada en el corazón. ¿Qué pasaría si algo le sucedía a ella? La idea de dejar a su hija sin madre la llenaba de terror. La culpa se transformaba en un monstruo que la devoraba por dentro. Finalmente, tomó una decisión. Se acercó al coche, pero su voz temblaba. ¿Qué sabes de esto, Lucas? La pregunta salió de sus labios como un susurro. La tensión era palpable. Lucas la miró fijamente, y en sus ojos, Valeria buscó respuestas. Pero lo que encontró fue un abismo de incertidumbre. La noche se tornaba más oscura. El aire se sentía pesado, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Valeria sabía que cada segundo contaba. La amenaza estaba más cerca de lo que pensaba. La lucha interna se intensificaba. ¿Podía confiar en Lucas? ¿O era solo una ilusión en medio del caos? La angustia la llevó a un punto de quiebre. La pregunta que la atormentaba se convirtió en un grito silencioso. ¿Qué harías por proteger a los que ama? Esa pregunta resonaba en su mente, desafiándola a actuar. La moralidad se desdibujaba en la penumbra. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Con un último vistazo a Lucas, Valeria tomó una decisión. Se alejó del coche, eligiendo la incertidumbre sobre la traición. La oscuridad la rodeaba, pero su determinación brillaba con fuerza. Sabía que la batalla apenas comenzaba. La vida de su familia dependía de sus decisiones, y en esa noche fatídica, Valeria se convirtió en la heroína de su propia historia, dispuesta a enfrentar cualquier sombra que amenazara su mundo.
Valeria se encontraba en el centro de un laberinto oscuro. Las sombras danzaban a su alrededor, susurros de traiciones pasadas resonaban en su mente. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad, pero también a la desesperación. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por su supervivencia? El aire era denso, cargado de un miedo palpable. Recordaba las caras de aquellos que había perdido. Amigos, aliados, todos habían caído en el camino. La traición se había convertido en una constante en su vida. ¿Quién podía ser de fiar en un mundo donde la lealtad era un lujo? La pregunta la atormentaba. ¿Era ella la traidora? ¿Era ella la traidora? ¿O simplemente una víctima de las circunstancias? Mientras avanzaba, Valeria se encontró con un viejo amigo, Lucas. Su mirada era intensa, llena de una mezcla de esperanza y desesperación. «Valeria, necesitamos hablar», dijo, su voz temblando. Pero ella sabía que cada palabra podía ser una trampa. La confianza era un arma de doble filo. ¿Podía arriesgarse a abrir su corazón nuevamente? La imagen de su hermano, desaparecido en la oscuridad de la traición, la golpeó con fuerza. Había prometido protegerlo, pero en su búsqueda de respuestas había tomado decisiones que lo habían llevado a la ruina. La culpa la consumía. ¿Era realmente una heroína o simplemente una cobarde disfrazada? La lucha interna la desgastaba. Valeria se detuvo en un claro. El silencio era ensordecedor. La luna iluminaba su rostro, revelando las cicatrices de su alma. Cada marca contaba una historia de dolor y sacrificio. Se preguntó si alguna vez podría redimirse. Podía encontrar la paz en medio del caos. La respuesta parecía tan lejana como las estrellas en el cielo. De repente, un ruido la sacó de sus pensamientos. Un grupo de traidores se acercaba. Sus risas resonaban como ecos de una pesadilla. Valeria se escondió detrás de un árbol. Su corazón latía con fuerza. Sabía que debía actuar, pero la duda la paralizaba. ¿Debería luchar o huir? La moralidad se desdibujaba en su mente. ¿Era correcto defenderse a costa de otros? ¿O debía sacrificar su propia seguridad por el bien de los demás? Mientras observaba a los traidores, recordó las palabras de su madre. La verdadera fuerza no está en el poder, sino en la compasión. Pero en ese momento, la compasión parecía una debilidad. La supervivencia era lo único que importaba. Sin embargo, la imagen de su madre la seguía atormentando. ¿Qué pensaría de ella ahora? ¿La vería como una guerrera o como una traidora? La tensión aumentaba. Valeria sabía que debía tomar una decisión. La vida de otros dependía de su elección. ¿Podía arriesgarse a ser vulnerable? ¿O se convertiría en lo que más odiaba? La lucha entre su deseo de venganza y su necesidad de redención la desgarraba. Cada opción parecía llevarla a un abismo sin fin. Finalmente, el grupo de traidores se dispersó. Valeria respiró hondo, sintiendo el alivio momentáneo. Pero la batalla dentro de ella continuaba. Se dio cuenta de que no podía escapar de su propia sombra. La traición no solo estaba en el mundo exterior, sino también en su interior. ¿Podía perdonarse a sí misma por las decisiones que había tomado? ¿O estaba condenada a vivir con el peso de su culpa? Mientras se alejaba del claro, una nueva determinación comenzó a formarse en su corazón. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir su futuro. La lucha por su identidad y lealtades apenas comenzaba. Valeria sabía que el camino sería difícil, lleno de decisiones morales que la llevarían al límite. Pero estaba lista para enfrentarlo. La supervivencia no solo significaba vivir, sino también encontrar un propósito en medio del caos. Con cada paso, la oscuridad parecía menos amenazante. La luz de la luna la guiaba, recordándole que incluso en los momentos más oscuros, siempre había una chispa de esperanza. Valeria se comprometió a no dejar que la traición definiera quién era. En su búsqueda de redención, se convertiría en la heroína de su propia historia. La lucha por su alma apenas comenzaba. Valeria se encontraba en el centro de un torbellino emocional. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, proyectando sombras alargadas en las paredes de su hogar. Era un lugar que había considerado seguro,
un refugio. Pero ahora, cada rincón le recordaba la traición. Había confiado en ellos. Su familia, sus amigos, aquellos que prometieron estar a su lado en los momentos difíciles. Pero en un giro inesperado, se reveló que eran los mismos que la habían traicionado. La revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podían hacerlo? ¿Cómo podían sonreírle mientras planeaban su caída? La traición no solo era un acto, era una herida profunda. Valeria se sentía atrapada entre el amor que aún sentía por ellos y el deseo ardiente de venganza que crecía en su interior. Era un conflicto desgarrador. ¿Debía perdonar o debía buscar justicia? La pregunta la atormentaba, resonando en su mente como un eco interminable. Mientras caminaba por la casa, sus pasos resonaban en el silencio. Cada habitación parecía susurrar secretos. En la sala, el retrato familiar colgaba en la pared. Una imagen de felicidad que ahora se sentía como una burla. Las sonrisas congeladas en el tiempo contrastaban con la realidad que enfrentaba. ¿Qué había salido mal? ¿Dónde se había perdido la confianza? Valeria se detuvo frente al espejo. Su reflejo le devolvía una mirada de determinación, pero también de confusión. Era posible amar a quienes la habían herido. La lucha interna la consumía. La venganza prometía alivio, pero también un camino oscuro. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por recuperar su dignidad? Las noches se convirtieron en un campo de batalla. En la oscuridad su mente se llenaba de imágenes. Recordaba risas compartidas, secretos susurrados, momentos que ahora parecían una farsa. La traición había despojado esos recuerdos de su brillo. Cada risa se transformaba en un cuchillo que la hería. El reloj marcaba la medianoche cuando decidió que ya no podía seguir así. La ira burbujeaba en su interior, una fuerza que la empujaba hacia adelante. Se sentó en su escritorio, rodeada de papeles y fotos. Comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un torrente. Cada letra era un grito de dolor, un intento de dar sentido a su sufrimiento. Pero a medida que escribía, la pregunta seguía acechando. ¿Qué haría con esa información? ¿La usaría para destruir a quienes una vez amó? La idea la aterraba. La venganza podía ser dulce, pero también podía consumirla. Estaba dispuesta a perderse a sí misma en el proceso. Valeria cerró los ojos y respiró hondo. Imaginó el rostro de cada persona que la había traicionado. La rabia la invadió, pero también una tristeza profunda. Había una línea delgada entre el amor y el odio, y ella estaba parada justo en el medio. Podía encontrar una salida sin perder su humanidad. La luz de la luna iluminaba su habitación, creando un ambiente casi etéreo. En ese momento, Valeria comprendió que la venganza no le devolvería lo que había perdido. La justicia podría ser un consuelo, pero no llenaría el vacío en su corazón. La traición había cambiado todo, pero no podía dejar que definiera quién era. Con un nuevo propósito, se levantó. La decisión no sería fácil, pero sabía que debía enfrentar a aquellos que la habían traicionado. No para vengarse, sino para buscar respuestas. Necesitaba entender por qué lo hicieron. La verdad podría ser su única salvación. Mientras se preparaba para el encuentro, su corazón latía con fuerza. La adrenalina corría por sus venas. Sabía que el camino que había elegido era peligroso, pero también era liberador. Enfrentar a sus traidores significaba enfrentar sus propios demonios. Era un paso hacia la sanación. Valeria miró por la ventana, observando cómo la noche se desvanecía. El amanecer traería consigo nuevas oportunidades. La vida continuaría, con o sin ellos. Pero ella estaba decidida a no dejar que la traición la definiera. Era hora de tomar el control de su historia. La lucha apenas comenzaba. La historia de Valeria Pani comienza en un pequeño pueblo, donde la vida parecía tranquila. Sin embargo, bajo esa superficie, se escondían secretos oscuros. Valeria era una madre dedicada,
dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a su hija. Sofía. Pero, ¿hasta dónde puede llegar una madre por amor? Una noche, mientras la luna iluminaba el cielo, Valeria escuchó un susurro. Era un aviso. Su instinto maternal la alertó de un peligro inminente. La vida de Sofía estaba en riesgo. Un grupo de hombres con intenciones siniestras había puesto su mirada en la niña. Valeria sintió que el aire se le escapaba. La angustia la envolvía como una sombra. Decidió actuar. Sin pensar en las consecuencias, se adentró en la oscuridad. Cada paso que daba era un eco de su desesperación. La pregunta la atormentaba. ¿Sería capaz de sacrificar su propia vida por la de su hija? La respuesta era clara, pero el costo era alto. La línea entre el amor y la locura se desdibujaba. Mientras se acercaba a la guarida de los hombres, su mente se llenaba de imágenes. Recordó los momentos felices con Sofía. Las risas, los abrazos, las promesas de un futuro brillante. Pero también recordó las noches de insomnio, las lágrimas silenciosas. La lucha interna crecía. ¿Era suficiente amar? ¿O debía convertirse en algo más? Valeria llegó a la entrada. La oscuridad la envolvía, pero su determinación brillaba. Se armó de valor y entró. El aire era denso, cargado de tensión. Los hombres la miraron, sorprendidos. No esperaban que una madre se atreviera a enfrentarlos. Pero Valeria no era una madre común. Era una leona protegiendo a su cría. El enfrentamiento fue brutal. Valeria luchó con una ferocidad que la sorprendió a sí misma. Cada golpe que daba era un grito de amor. Pero a medida que la batalla avanzaba, la realidad se tornaba más oscura. La violencia la consumía. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Qué estaba dispuesta a perder? En un momento de calma, se encontró cara a cara con el líder del grupo. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, Valeria vio su propia desesperación reflejada en él. Era un hombre roto, como ella. La lucha no era solo por Sofía, sino por la redención de ambos. La moralidad se desvanecía. ¿Era correcto luchar de esta manera? ¿Era correcto perderse a sí misma en el proceso? La batalla culminó en un clímax desgarrador. Valeria, herida y exhausta, se dio cuenta de que había cruzado una línea. Había perdido parte de sí misma en la lucha. La victoria no era solo suya, era un precio que había pagado con su alma. Sofía estaba a salvo, pero ¿a qué costo? La pregunta la atormentaba. ¿Había salvado a su hija o había condenado su propia existencia? Mientras se alejaba de la escena, el peso de sus decisiones la aplastaba. La vida de Sofía continuaría, pero Valeria se sentía vacía. Había protegido a su hija, pero había perdido su esencia. La lucha había dejado cicatrices profundas, no solo en su cuerpo, sino en su alma. La sombra de su sacrificio la seguiría para siempre. El legado de Valeria Pani no era solo una historia de amor maternal. Era un recordatorio de los límites que uno está dispuesto a cruzar. La pregunta persistía. ¿Hasta dónde llegarías por proteger a quienes amas? La respuesta no era sencilla. A veces, el amor puede llevarnos a lugares oscuros, donde la luz de la razón se apaga. Valeria se convirtió en un símbolo de sacrificio. Su historia resonó en el pueblo, un eco de advertencia. La gente hablaba de ella, de su valentía y su locura. Pero, en el fondo, todos sabían que el verdadero horror no era la lucha, sino la pérdida de uno mismo en el camino. La lucha por proteger a los seres queridos puede llevar a la autodestrucción. Así, el legado de Valeria perduró. Su historia se convirtió en un mito, un cuento que se contaba a los niños. Pero la pregunta seguía flotando en el aire, como un susurro en la noche. ¿Hasta dónde llegarías tú? La respuesta, quizás, es lo que define nuestra humanidad. Valeria Pani miraba por la ventana. El cielo gris reflejaba su estado de ánimo. La lluvia caía sin piedad, como si el mundo exterior compartiera su dolor. Había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Pero, ¿a qué costo? Desde pequeña Valeria había soñado con el amor verdadero. Creía en las historias de hadas, en los príncipes que luchan por sus reinas. Sin embargo, la realidad era muy diferente.
Su vida estaba marcada por la lucha constante entre lo que deseaba y lo que debía sacrificar. Su madre siempre le decía: el amor verdadero requiere sacrificio. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar Valeria? La pregunta la atormentaba. Cada vez que pensaba en su relación con Daniel, su corazón se llenaba de dudas. Él era todo lo que había querido, pero también era la fuente de su mayor conflicto interno. Daniel era un artista, un soñador. Su pasión por la pintura lo llevaba a lugares donde Valeria no podía seguirlo. Ella había dejado su trabajo, su vida anterior, para apoyarlo. Pero a medida que pasaba el tiempo, la sombra de la inseguridad se cernía sobre ella. ¿Era suficiente su amor? ¿Podría renunciar a sus propios sueños por él? Una noche, mientras Daniel trabajaba en una nueva obra, Valeria se sentó en el suelo, rodeada de tubos de pintura y lienzos en blanco. La habitación estaba llena de un silencio pesado. La luz de la lámpara iluminaba su rostro, revelando la lucha interna que la consumía. ¿Qué pasará si nunca logra el éxito?, pensó. La idea la aterraba. Había dejado todo por él. Pero, ¿y si su sacrificio no valía la pena? La presión de su decisión la ahogaba. Valeria se levantó y caminó hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo, y en su mente, las gotas se convertían en lágrimas. Recordó las palabras de su madre: el amor verdadero requiere sacrificio. Pero, ¿qué pasaría si ese sacrificio la dejaba vacía? La noche avanzaba, y la tormenta afuera se intensificaba. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. La angustia la envolvía. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta. ¿Era el amor suficiente para sostenerlos? De repente, un rayo iluminó la habitación. Valeria se sobresaltó. En ese instante, comprendió que su vida estaba en un punto de quiebre. Tenía que elegir entre su amor por Daniel y su propia felicidad. La lucha era feroz. Se sentó de nuevo, esta vez frente a un lienzo en blanco. Tomó un pincel y comenzó a pintar. Cada trazo era una mezcla de amor y dolor. La pintura se convirtió en su refugio, un lugar donde podía expresar lo que sentía. Pero al mismo tiempo, era un recordatorio de lo que había dejado atrás. Mientras pintaba, una pregunta la atormentaba. ¿Qué pasaría si nunca pudiera volver a ser quien era? La idea de perderse a sí misma, en el proceso de amar a alguien más, era aterradora. La tormenta afuera se calmó, pero dentro de ella, la tempestad continuaba. Valeria sabía que debía enfrentar su miedo. No podía seguir viviendo en la sombra de Daniel. Tenía que encontrar su propia voz, su propio camino. Con cada pincelada, se dio cuenta de que el amor no debería ser una carga. No debería requerir que uno se pierda a sí mismo. El amor verdadero debería elevar, no hundir. Finalmente, se detuvo. Miró su obra. Era un reflejo de su alma, un grito de libertad. En ese momento, Valeria comprendió que el sacrificio no siempre era la respuesta. A veces, el verdadero amor significaba encontrar el equilibrio entre dar y recibir. La lluvia había cesado, y el sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Valeria sintió una nueva esperanza. Sabía que debía hablar con Daniel. Tenía que ser honesta sobre sus sentimientos. El amor no debería ser un sacrificio constante. Debía ser un viaje compartido, donde ambos pudieran crecer. Con esa idea en mente, Valeria se preparó para... El camino no sería fácil, pero estaba lista para luchar por su felicidad. La historia de Valeria Pani es un recordatorio de los sacrificios que hacemos en nombre de la... Si quieres conocer más sobre historias impactantes como esta, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje.